Sebastián, bueno, es exalumno de aquí, ustedes ya lo conocen. Ha trabajado también en el área, o trabaja en el área más complejo, modelos agentes, ¿ya? Y en Wolfram ha trabajado también en otros proyectos como Data Science, particularmente ha trabajado también en el algoritmo que hay detrás de Wolfram Alpha, que bueno, es el algoritmo que tenemos como motor de búsqueda, y ahorita está en el proyecto de computación cuántica. Entonces, lo dejo con él. Gracias César, gracias por brindar esta presentación. Bueno, como mencionó César, ¿qué tal a todos? Soy Sebastián Rodríguez, soy del estado de Veracruz y me encuentro trabajando en Wolfram Latinoamérica, específicamente en el equipo de Wolfram Quantum Framework. Y bueno, este año me he desarrollado algoritmos específicamente aplicados en optimización para computación cuántica. Y en esta ocasión vengo a presentarles el gradiente natural cuántico y sus aplicaciones en la optimización. Bueno, para comenzar, vamos a hacer un pequeño overview de lo que vamos a ver. Vamos a ver primero sobre el natural gradient descent, que es el método de optimización. Vamos a ver la versión cuántica de esta y unos ejemplos y visualizaciones, sobre todo para poder entender bien qué está pasando por detrás, ¿no? Eventualmente, el motivo de esta presentación era como que integrar estos métodos de optimización dentro de sus propios proyectos. En este caso, el proyecto que me fue asignado hace un tiempo fue el Quantum Linear Solver, que es una especie de solucionador lineal cuántico, en el cual nosotros hemos desarrollado un circuito teórico, una propuesta de circuito, y lo hemos juntado con el Quantum Gradient Descent para ver qué tanto mejora la optimización. En este caso, esto de juntar un circuito cuántico y un optimizador clásico se le llama optimización híbrida, y que prácticamente juntamos mejoramos, ¿no?, nuestro circuito cuántico y un optimizador clásico. Y bueno, para comenzar, antes de siquiera tocar el mundo cuántico, primero vamos a hablar sobre el gradient descent. El gradient descent es un método de optimización en el cual prácticamente buscamos el mínimo de una función de costo. En este caso podemos visualizar esta función de costo en un control, como este de aquí de izquierda, en el cual, por ejemplo, los valores más altos de nuestra función en el espacio de parámetros tendrían que ser los valores más claros y los mínimos los valores más oscuros. Entonces, y la evolución de nuestra búsqueda del mínimo podríamos representarlo como esas flechitas de aquí que están buscando el valor más oscuro, ¿no? Esta evolución queda por esta ecuación bastante sencilla, en el cual técnicamente solo sigue el negativo de la gradiente de la función de costo y un learning rate, ¿no? Ahora, el gradient descent en general asume que el espacio de parámetros es plano, funciona como un espacio euclidiano, ¿no? Entonces, la versión generalizada de este gradient descent, que es el natural gradient descent, lo que incluye dentro de esta evolución es un tensor métrico que vendría de alguna forma a tener esa información de la geometría intrínseca de nuestra función, con lo cual llegaríamos a corregir o precondicionar nuestra gradiente y tener una mejor optimización. En la referencia usualmente se refieren a esto como tener nuestro espacio de parámetros se va a convertir en una especie de círculos concéntricos y la optimización va a avanzar a las excesos simplemente, ¿no? Pero bueno, ahora no entendimos, sabemos de qué va el natural gradient descent y que realmente buscamos el mínimo de una función. Sería poder preguntarse de una versión cuántica que ahora en el momento el espacio de parámetros estaría en el espacio de estados cuánticos. Y el tensor métrico que utilizaríamos ideal para eso sería el tensor métrico de Fubini-Study, el cual nos da una idea de cuál es la diferencia entre estados cuánticos o de los mecanismos también, como una idea de distancia, ¿no? Bueno, entonces técnicamente lo que cambia en esta ecuación es que el tensor métrico F general que teníamos ahora es el inverso del Fubini-Study metric tensor. Ahora, para seguir hablando de eso, vamos a hablar sobre la función de costo que he mencionado. En este caso,
Para este primer ejemplo voy a elaborar una función de costo construida a través del Variation Random Eigenvalue Solver, que es un método bastante utilizado en química, el cual dice lo siguiente. Primero vamos a tener un estado parametrizado variacional, o sea, un estado phi, que depende de n para la z, por ejemplo, que está generado por un circuito que también se llama como ansatz y un estado reversible. Después, este estado variacional lo vamos a utilizar para calcular la energía promedio, el valor promedio de un hamiltoniano que estaría relacionado al problema que estamos buscando solucionar. Así construimos esta función de costo y la idea al final de todo esto es comenzar a ajustar el parámetro θ tal que la función de costo minimiza su valor. Bueno, entonces, primero lo que voy a mostrar es si primero tengo que tratar de Quantum Framework, es bastante sencillo, se instala el paquete y cargamos el Quantum Framework y el paquete de utilización en el que estamos trabajando, el cual tiene bastantes funciones desarrolladas, lo que vamos a mostrar ahora, que es el índice, el Quantum Inversor, el Quantum Controller del índice y el Sublimit Intenso. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a ver un primer ejemplo con un qubit, con solo un qubit, que es más sencillo. Vamos a definir un estado utilizando la función quantum state y vamos a ver un estado parametrizado con 0 y un 0. En este caso tenemos que definir los parámetros de la un de cada uno para que el algoritmo entienda que esos parámetros que vamos a utilizar y devuelve un objeto como quantum state. Este de aquí podemos utilizarlo de diferentes formas, como por ejemplo podemos pedir las probabilidades correspondientes a este quantum state. O también podemos asignar valores a los parámetros y pedir un plot del esfera de los estados. De hecho, los objetos de quantum state tienen varias propiedades que estaban conversadas para los, digamos, respuestas rápidas. Bueno, siguiendo, ahora lo que va a seguir es, vamos a seguir definiendo el gradient de ese estado y construir la función de costo, esta es la función llamada energía. Y lo que vamos a buscar ahora es, vamos a plantear una hamiltoniana ahora, que es un Pauli X, y vamos a llevarlo a la matriz. Entonces vamos a usar el Pauli Matrix 1, que es la nada por Pauli X, y lo vamos a braquear el pequeño grado del lado. Y bueno, que la función de costo que tenemos no es nada limitado, no es un concepto por cero. Ahora vamos a pasar a utilizar una de las funciones que hemos desarrollado en otro framework, que es el Fourier Sublimit Intenso, que nos calcula el tensor métrico que vamos a utilizar para nuestra optimización. Y para esto tengo que entregar un estado cuántico para que haga ese cálculo. Y nos devuelve un cuántico operito. Pues como pueden ver, la matriz dada por este cuántico operito es bastante sencilla, así que vamos a hacer, no hay mucho más que hablar sobre eso. Vamos a empezar con la optimización. En este caso, vamos a utilizar las funciones que hemos desarrollado, que es el quantum controller de índice y el índice ahí, para solo necesitan la función de costo que definí anteriormente, el tensor métrico que vamos a utilizar, los puntos iniciales, donde queríamos iniciar la optimización, y finalmente el learning rate eta que se definí más en anteriores diapositivas. Y bueno, el índice que las funciones funcionan de la misma forma. Bueno, y ahora una vez corriendo este método de optimización, podemos ver que en cuanto a el índice lleva al valor mínimo en menos pasos que el índice regular, ¿no? Y hay varias razones por las cuales podemos tratar de explicar esto. Por ejemplo, podemos notar que hay cierta degeneración en el estado cuando ponemos T1 igual a 0, el cual lleva al estado a no estar parametrizado por ninguno de los, ni por θ1 ni por θ2. Entonces, esto lo podemos ver como una especie de singularidad y lo podemos analizar con el gradiente de esta función de costo. Entonces, primero calculamos el gradiente y usamos la función con cosenos y senos. Y por el primer diálogo reemplazamos θ1 igual a 0 y no vemos ningún problema. Pero ¿qué sucede? Si aplicamos el inverso del tensor métrico que hemos calculado sobre la gradiente y después reemplazamos, ahí tenemos un infinito complejo, lo cual nos daría una pista de que probablemente haya problemas en ese punto. Esto se puede ver mucho mejor en este control plot de esta función de θ1 versus θ2, en el cual vemos que el gradiente
eje regular, el que dicen, su optimización viaja justo a través de la singularidad y llega a un entorno mínimo, pero en la versión cuántica, de cuánto nosotros dicen, toma un viaje distinto, vamos a decir, y llega a otro mínimo que está más arriba, evitando de alguna forma la singularidad que habíamos detectado. Bueno, y eso también lo podemos visualizar en estos street plots, en el que vemos cómo la flexión de la gradiente, vamos a decir, donde por este lado la gradiente dice este plot si nos muestra que es capaz de pasar del lado izquierdo al lado derecho a través de la singularidad y no hay ningún problema para dentro de ese gradiente. Pero si lo precondicionamos con nuestro profesor Benjamin, con el personal de esos técnicos, ya no hay posibilidad de que pase de ese lado al otro. Realmente es por eso que toma la ruta a mínimo que estaba arriba. Bueno, una vez que ya hemos entendido cómo funciona el gradient descent y la versión cuántica que trata de evitar esos problemas y toma en consideración que estamos basando en el espacio cuántico, vamos a tratar de aplicarlo en un proyecto de sistema. En este caso, como les mencioné, el proyecto que presentamos fue el Quantum Linear Solver, que era un solucionador lineal cuántico. Bueno, el problema es bastante sencillo. Tenemos una matriz M y un vector B. Buscamos un vector X tanto M por X. Es bastante sencillo. En este caso, esto es lo que nos son tres partes importantes. Primero es definir el ansatz que tenemos, que debería ser el estado X, que hace referencia al vector X que estamos buscando. Esta idea puede ser generada a través de un ansatz y un estado de vacío. En este caso, en el cuadro Fredro, podemos definirlo directamente porque podemos aprovechar que el matemático tiene la capacidad de hacer cálculos científicos. Después, este estado parametrizado lo vamos a ingresar al multiplexor, es decir, este circuito gigante. Esta es la razón por la cual también digo que este solucionador lineal es una propuesta teórica, porque es complicado de implementar un circuito de esta forma, cual puede ser controlado. Pero bueno, una vez ingresado el estado dentro de este multiplexor, con estos units que están libres, vamos a tener un estado constante de sí. El multiplexor lo que va a realizar va a simular de una forma la multiplicación de la matriz con el vector X, ¿no? Pero vamos técnicamente a simular que está multiplicando la matriz del problema y el X. Entonces, este estado sí es el que vamos a tratar de acercar al estado generado por el vector B. Y esto es a través de una función de costos que sería la fidelidad cuántica, que es una forma de medir la distancia de estados cuánticos, y el optimizador clásico que vamos a utilizar. Una vez que el optimizador mejoró los nuevos parámetros, vamos a volver a intentar analizar con esos nuevos parámetros y repetir así los pasos hasta que la función de costo llegue a cero. Entonces es bastante sencillo de entender que el algoritmo es simplemente hacer varios pasos. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Digamos, vamos a definir un vector, una matriz real 4x4 y un vector real de 4 elementos. Y bueno, vamos a utilizar la función que hemos implementado, que es la matriz didáctica en el Quantum Framework, del Quantum Linear Solver, el cual también tiene varias propiedades que te van a mostrar todo lo que consideramos en el proceso. Y veremos que la solución concuerda completamente con la versión clásica que tenemos del Linear Solver. Pero bueno, realmente nosotros queremos ver cómo hacerlo paso por paso. Y también porque esto va a ayudar a que, digamos, si ustedes están trabajando en un proyecto de circuitos variacionales o optimizando algo, puedan reemplazar simplemente mi circuito por su circuito y seguir otros pasos. Entonces, digamos, vamos a aclarar el circuito utilizando la función Quantum Circuit Operator, que es la función en general que tenemos en el Quantum Framework para armar circuitos cuánticos. En este caso hay ya circuitos con nombres predeterminados, como por ejemplo los clásicos como la rotación, el control node, el X, Y, Z, la Pauli. En este caso, para hacer más corto el código, tenemos el control multiplexer, donde esperamos que la matriz y el vector que vamos a utilizar tengan construido el circuito que queremos, en el que ya tiene incluido el ansatz. Bueno, ahora lo que vamos a pasar a hacer es, vamos a cargar el ansatz y vamos a calcular el estado sí que les mencioné anteriormente. En el Quantum Framework, cuando tenemos un Quantum Circuit Operator,
lo que tienes que realizar para poder, digamos, correr el circuito es simplemente indicar unos corchetes vacíos y va a entender que tiene que ejecutar este circuito. Y también vas a ver si que lo que va a devolver es un quantum state, un quantum operator, o bueno, lo que fuese, ¿no? En este caso me devuelve un estado cuántico, ¿no? Parametrizado. Bueno, lo que sigue es definir nuestra función de costo. En este caso vamos a utilizar la función de quantum distance, ¿no? Con la opción de fidelity, porque realmente lo que estamos utilizando es la fidelidad cuántica en este problema. Y el primer input sería el estado generado por el estado B, normalizado, y también el estado generado por sí, también normalizado. Esta es la normalización va a ser importante más adelante, porque en la resolución vamos a tener que volver a quitar esa normalización para hacer el resultado correcto. Entonces, ahora vamos a calcular el juicio de multiplicación nuevamente, pero acá hay un hincapié que hacer, porque en el anterior ejemplo les mostré que tenía el estado parametrizado y de frente lo calculé que pienso con eso, pero en este caso tenemos un ansatz que está parametrizado y después tenemos un estado free que también está, sí, que está también parametrizado. En este caso, digamos que el estado nos interesa y que tiene la geometría de que va a importar de nuestro problema está dentro del estado sí. Por eso vamos a calcular el tensor métrico utilizando este estado, ¿no? Una vez calculado esto, podemos comenzar con la utilización. Comencemos con un estado con 4 parámetros iniciales aleatorios y los integramos a nuestras funciones de optimización. Ahora vamos a ver la gradient y el gradient descent. En este caso, podemos notar que la diferencia entre la optimización es bastante grande, mucho más que con el anterior ejemplo. Podemos notar que cuando nosotros la gradient descent, la optimización llega a su mínimo técnicamente en el primer paso. En cambio, en el gradient descent regular, se llega a la función de costo, al valor mínimo de la función de costo, en aproximadamente 20 pasos. Esto puede tener varias explicaciones, como por ejemplo, hemos utilizado un tensor métrico que define o que nos ayuda a entender la distancia entre cuántos estados cuánticos, y por otro lado tenemos una función de costo que también es la distancia cuántica. Entonces, como tenemos una función de costo y un tensor métrico que, digamos, expresa casi lo mismo, el match es casi perfecto y la optimización se realiza bastante rápido. O también depende del nivel de rate que hemos utilizado y otras condiciones iniciales, pero en general funciona mucho más rápido que el inicial regular. Pero bueno, entonces ahora vamos a terminar de hacer nuestro cálculo. Como les comenté anteriormente, tenemos que comenzar a quitar todos los términos de normalización que hemos considerado. Por un lado, algo que no les dije fue que nuestro circuito para solucionar sistemas lineales, los resultados están, digamos, codificados en las amplitudes de probabilidades de nuestros estados, no en probabilidades. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Nuestra función de costo es la fidelidad cuántica. Entonces, esto, cuando, digamos, la fidelidad cuántica llega a cero, significa que los estados son iguales. Pero lo que realmente te está diciendo es que la distribución de probabilidades van a ser iguales. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con las amplitudes, estas van a estar desfasadas por una fase global. Entonces tenemos que volver a recalcular eso. Y bueno, lo vamos a tener una idea. Entonces tenemos, por ejemplo, el estado sí con los parámetros optimizados y describimos la lista de amplitudes. Y lo mismo con el ansatz X con los parámetros ya optimizados. Técnicamente, acá ya hay esta solución, porque X era el vector que estábamos buscando y hemos reemplazado los parámetros optimizados. Pero como se dan cuenta, esa línea aquí no tiene el mismo resultado de la línea de sobre abajo. Y es por lo mismo que les dije de lo que estaba desfasado. Entonces, en este caso, calculamos la fase como el promedio entre el vector B y las amplitudes de sí. En este caso, calculo el promedio porque de hecho debería ser igual para cada elemento de la ecuación. Pero puede haber un error numérico, entonces hay que mejor tomar en consideración. En todo caso, puedes revisar el standard deviation de tu cálculo y ver si se dispara. Bueno, realmente la presentación es malísima. Pero en este caso solamente no sucede. Entonces, y después, bueno, ya recuperamos la nueva solución, simplemente multiplicándolo y dividiéndolo por la forma de la matriz de
En este caso, la norma de B también debería estar en el cálculo, pero ya se, digamos, en el cálculo de la fase ya se nos desaparece. Entonces, finalmente podemos ver que nuestra solución se aproxima bastante bien a la solución, digamos, con la función clásica, casi un término de 10 a la 6. Y bueno, puede ser un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, hemos visto que Wolfram Framework ofrece las funcionalidades para poder realizar optimización cuántica utilizando el cuánto como teoría de Edison. Hemos visto que también podemos calcular la sensación métrica de Fubini dentro de este para poder utilizarlo. También hemos visto que en general el método de control de teoría de Edison sí mejora la optimización de nuestros procesos de optimización. Y también una cosa que vale la pena resaltar es que, por ejemplo, en nuestros resultados finales podemos comparar qué tanto mejoró nuestra optimización con diferentes funciones de costo. Por ejemplo, inicialmente utilizamos el Variational Quantum Algorithm Solver, que es prácticamente nuestra función de costo, prácticamente una energía promedio. Y el tensor cuántico, si bien mejoró nuestra optimización, no fue por mucho. Y por otro lado está el Quantum Fidelity, que técnicamente es la distancia cuántica. Entonces, con un tensor cuántico que nos plasma la distancia entre estados cuánticos, la optimización siempre va a ser mejor. Y bueno, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Por cierto, hay referencia con respecto a lo que estamos trabajando y lo que ya he mostrado. Tenemos un texto que es como la documentación de otras funciones y lo que hemos estado trabajando. Podemos buscar en Google Wolfram Control Framework y ya va a salir toda la documentación. Y también hay unos posts que he hecho de Wolfram Community con respecto a este solucionador lineal basado en multiplexores y el Natural Índice para la optimización. Y esto es. Gracias.